En Brasil ya se prepara el escenario para las próximas elecciones presidenciales, mientras Lula busca proyectar liderazgo en el escenario internacional tras su reciente participación en el G7. Dentro del país comienzan a moverse las piezas de una campaña que promete ser aún más disputada que las anteriores. ¿Qué está ocurriendo realmente dentro del Partido de los Trabajadores? ¿Cómo se prepara la familia Bolsonaro para volver a competir por el poder? ¿Qué orientaciones sigue el llamado Centrão? ¿Y qué significa que Donald Trump comience a respaldar el entorno político de Flavio Bolsonaro? Para responder estas preguntas, conversamos con Carolina Marins en Mirada Semanal, periodista brasileña que estuvo presente en Francia cubriendo la visita reciente de Lula y que nos ofrece una mirada privilegiada sobre el Brasil y este complejo panorama preelectoral del 2026. Y bien, amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, evidentemente esta ha sido una semana bastante difícil, sobre todo para los venezolanos que nos ha tocado afrontar una de las mayores catástrofes naturales de nuestro tiempo. Y bueno, obviamente pues estamos muy conmovidos, ¿no? Sin embargo, el proceso de recuperación, así como también de acopio y de solidaridad internacional se está desarrollando en el día de hoy y mientras salga publicado este video, nosotros tomamos también la decisión de tomar un poquitico también de distancia temporal para abordar este tema y en toda su complejidad, ¿no? Porque también aquí hay muchos elementos también de la propia dinámica política que evidentemente pues tiene un efecto, pero bueno, decidimos tomar un poquito de distancia. De todas maneras, sobre el final del programa voy a compartir algunas informaciones que son importantes para las personas que quieran colaborar y que quieran contribuir en distintos lugares donde estén para bueno, poder aliviar un poco el sufrimiento del pueblo venezolano. Pero bueno, en este programa quisimos hacer una evaluación particular de lo que ha sido bueno, un poco en sintonía de lo que hicimos la semana pasada, de evaluar un poco ese rol internacional que ha desarrollado Brasil y que particularmente en este grupo, en este G7 de la semana pasada, ha tenido pues perfil con respecto a lo que ha sido la política de alguna manera representativa de la región. Y para eso en este episodio nos acompaña Carolina Marins, que de verdad agradezco muchísimo su gentileza y su tiempo, porque además de amiga y fiel seguidora del podcast, también estuvo allí en el lugar de los acontecimientos. Y me gustaría un poco tu apreciación, Carolina, un poco cuáles serían, digamos, estos elementos importantes que viste a primera vista en este grupo tan selecto de potencias económicas y políticas del mundo. Así que bueno, gracias por estar con nosotros y adelante. No, yo que agradezco la invitación, Javier, por estar acá. Y bien, para explicar al público, yo soy periodista por el diario Estadão, acá de Brasil, y por el diario yo fui a Evian-les-Bains, donde ocurrió la cumbre de G7 para acompañar justamente la participación de Brasil, que fue una participación muy decidida apresuradamente, porque Lula ha sido invitado en febrero por la presidencia francesa y Lula fue invitado en todas las últimas cumbres de G7 a participar desde que cambió el gobierno. Entonces, cuando dejó de ser el gobierno Bolsonaro, que tenía peleas muy en claro con países de G7, Lula pasó a ser invitado todos los años y fue el presidente brasileño más invitado a G7. Sin embargo, era una duda si iba a ir porque es un año electoral. Entonces, la decisión de salir del país en un año electoral muy complejo, donde probablemente el candidato que va en contra va a ser el hijo de Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, eh, pero en este momento la situación internacional y la presencia de Donald Trump de vuelta a Estados Unidos hace con que el tema internacional y estas cumbres internacionales se hacen presente en la competencia electoral brasileña. Entonces, Lula decidió una semana, la verdad, en el comienzo de junio que iba a ir a G7,
justamente después que el gobierno de Estados Unidos eh, apuntó como sugirió que Brasil tuviera nuevamente aranceles, Claro. 25% de aranceles. Eso fue una sugerencia, no es una decisión ya hecha por el gobierno de Estados Unidos, pero Lula intenta negociar para que los aranceles no vuelvan. Y vale recordar que Brasil recibió los más grandes aranceles de Estados Unidos, fue 50% Sí, no, de no, arancel. un disparate, una cosa increíble y que claro, sobre todo también me gustaría, como este programa tiene una dinámica particular porque el rol de entrevistador que normalmente tengo yo también pasa ahora también a los entrevistados y en este caso me gustaría incorporar en la conversación a Manolo que bueno, ahorita mismo está viajando, pero sí quería plantear, aprovechar la presencia de Carolina para hacer algunas dudas y sobre todo porque, bueno, esto es evidentemente la perspectiva de quien estuvo allí, obviamente es muy diferente a la que está a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, adelante, Manolo, coméntanos un poco cómo lo miras tú. Hoy, sobre todo a mí me gustaría enfocar tu opinión sobre el momento actual que vive la vida política brasileña de cara a las elecciones que se celebrarán. ¿Cómo ves el panorama, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de las perspectivas de uno y otro candidato, de los dos principales candidatos, claro? Sí, claro, porque esto Bien, es inevitable verlo en clave electoral también, esta visita, ¿no? sí, Claro. sí, sí, no, esta visita ocurre justamente en un momento electoral, por eso tu pregunta, Manolo, es esencial. No se explica esta visita de Lula a Francia sin el contexto electoral. Bien, ¿qué tenemos acá en Brasil? Es un momento muy abierto. La competencia, no se puede decir que hay un favorito o no. Todo se cambia muy rápido y se cambia justamente por el contexto electoral. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a volver un poco un año atrás, que fue cuando Estados Unidos impuso los aranceles a Brasil. Fue en un momento donde uno de los hijos de Bolsonaro, que no es lo que está en las elecciones ahora, es Eduardo Bolsonaro, estaba en Estados Unidos en diálogo con el gobierno Trump y ahí recomendó que se pusieran, que se hiciera algo por la prisión de Bolsonaro. Y Estados Unidos decidió poner aranceles justificando por la prisión de Bolsonaro, como si fuera un witch hunt, como dice Trump. Sí, una cacería Y de brujas, sí, 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 tal cual. justamente. Y eso hizo con que la popularidad de Lula fue como un disparo al revés. La popularidad de Lula se disparó ahí y se volvió el favorito porque abrazó la idea de la soberanía nacional. Estados Unidos estaba atentando en contra de la soberanía nacional. Ahí se fue, Lula estaba mejor, pero las cosas cambiaron de nuevo. Se decidió que Flávio Bolsonaro iba a ser el candidato. El nombre Bolsonaro es un nombre que tiene una importancia muy fuerte todavía, aunque no sea el padre, el nombre Bolsonaro es importante. Entonces Flavio empezó a disminuir la brecha que había electoralmente entre Lula y él. Y fue un momento cuando justamente hace un mes, cerca de un mes, Lula fue a Estados Unidos, tuvo un momento, como dice Trump, una química, entonces hablaron muy bien, uh, surgieron fotos sonriendo, entonces fue un momento donde el gobierno brasileño pudo acercarse de Trump a pesar de tener ideologías muy distintas, pero el diálogo pasó, existió. Y un mes después va Flávio Bolsonaro a Estados Unidos. Entonces, el escenario internacional se volvió como donde la disputa electoral está pasando. Y ahí es el momento donde Estados Unidos decide poner a dos grupos criminales brasileños, que es el PCC, el primero comando da capital, y Comando Vermelho, Comando Rojo, sería en español, como grupos terroristas. Y eso salió bien a Flávio Bolsonaro, pero luego, días después,
viene esta investigación de Estados Unidos que decide que los aranceles serían mejores a Brasil. Y ahí, de nuevo, es un disparo al revés, porque a Lula le beneficia. Toda vez que hay aranceles, a Lula la popularidad le dispara, porque se ve como un atento a la soberanía de Brasil. Evidentemente, hay que considerar el perfil exportador que tiene Brasil, que tiene digamos, no tan solo que es una de las economías más sólidas de la región, sino que también es un perfil de agroexportador, es un perfil también que tiene un fuerte impacto también en el tema medioambiental, que lo hemos comentado muchas veces acá, y que me imagino yo que, y eso es un poco por ahí va mi pregunta. ¿Cómo ha sido un poco ese perfil ya en el G7, ya que estuviste allí? No sé si hubo oportunidad de conversar también con otras potencias asiáticas o el caso también de las potencias europeas sobre esta materia medioambiental y porque claro, ciertamente es como de alguna manera uno de sus buques insignias en términos de política exterior, ¿no? Sí, sí. Sí, justamente en G7 la circulación era muy restrictiva. Puedes imaginar que estaba ahí en Evian-les-Bains y toda la ciudad cerca, todo muy cerrado y los periodistas tenían una circulación muy, muy controlada. Entonces, los intercambios que tuvimos fue más con otros periodistas y el tema de este G7 era Donald Trump. Eso fue lo que me llamó la atención, aunque tenían Bueno, muchos de otros ahí un temas poco de esa, lado. esa, esa imagen que un poco de sorna, ¿no? Que él se para así en el centro de la mesa y dice, I'm the boss, ¿no? Y que dice, yo soy el jefe, ¿no? Un poco Justamente, eso es como una alegoría del evento, ¿no? sí, sí, y era eso justamente que prendía la atención de todos. Primero, si Donald Trump iba a quedarse por toda la cumbre, porque el año pasado la cumbre en Canadá, Trump se fue el primer día, entonces participó ahí, sacó la foto de la familia y se fue. El desafío de la presidencia francesa este año era mantener Trump toda la cumbre y por eso que Macron hizo una cena para Trump en el Palacio de Versalles para recibirlo, era para mantener a Trump. Entonces, todo el tema de este G7 estaba como alrededor de Trump, alrededor del tema de la guerra en Irán, porque habían acordado un día antes que iban a cerrar el acuerdo aquella semana. Entonces, otros temas, como el tema de medio ambiente, se quedó afuera. Eso fue incluso un motivo, una razón de reclamo de Brasil, porque es importante mencionar, G7 acordaron 8 documentos. Un documento principal del grupo, solo del grupo G7, que era justamente pidiendo el cesar fuego en Irán, prometiendo ayudar a Ucrania y haciendo apuntes acerca de China, los desafíos de China. Este era el documento principal. Además de eso, había otros 7 documentos acerca de seguridad digital, combate al cáncer, narcotráfico. Entonces eran 7 documentos, tierras raras, y Brasil solo endosó 3, justamente porque no traía la cuestión ambiental en muchos de esos documentos, no, no consideraban el peso de China como una de las más grandes economías del mundo, porque vale mencionar, G7, el grupo de los 7 países más ricos del mundo, pero ahí no está China, ahí no está India. Ese, estos eran los reclamos de Brasil, que los temas de los países del llamado sur global no estaban ahí. Claro, y en ese sentido me gustaría ya, porque claro, Manolo ya está en pleno trayecto, aprovechar un poco también sus preguntas, Manolo. Sí, mira, algo también me parece interesante de esta cumbre es la presencia, ¿no? De los grandes, ¿no? El papel de los grandes empresarios de las grandes tecnológicas, ¿no? Eh,
cómo se movieron, cómo percibí presencia en la cumbre, que formalmente, claro, estaba destinada a personajes del ámbito de la política. Adelante, Carolina. Sí, sí. Bien, en este G7 hubo un almuerzo justamente con los grandes jefes de las big techs, de las compañías de tecnología. Y se veía ahí la importancia del tema, incluso en los documentos firmados, en los 8 documentos firmados, uno de ellos era la seguridad digital. Y traer esos empresarios, estos dueños de redes sociales, eran como ponerlos un poco a firmar compromisos para incrementar la seguridad, especialmente de niños y adolescentes. Pero ahí se veía también todo el rol de Estados Unidos, el documento de seguridad, de protección a niños. Fue todo diseñado justamente para ser firmado, para ser acordado por los empresarios, por los países, pero hacía solo este punto de niños y adolescentes, que es un tema que no se pelea tanto, ¿no? Porque creo que todos están de acuerdo que hay que proteger los niños y los adolescentes online. Incluso eso fue uno de los documentos que Brasil más ha contribuido, porque Brasil tiene su documento de defensa de los niños en el ambiente digital. Pero el, el movimiento de estos empresarios ocurrió mucho más en este almuerzo que incluyó ahí los líderes de G7 y los invitados. Fue uno de los pocos almuerzos donde tenían también, además de Brasil, que fue uno de los invitados, a Corea del Sur, a India, Egipto y creo que Kenia, fue ¿no? Kenia, justamente Kenia. Y y ahí era justamente, pero para discutir un documento que ya estaba acordado desde viernes. El documento de seguridad digital de los niños y adolescentes ya estaba hecho desde viernes. Brasil ya sabía incluso que iba a apoyarlo. No era de los documentos más Sí, no había como muchas sorpresas allí, ¿no? no, sí que involucra incluso esas empresas de tecnología, eran el documento de las tierras raras. Y ahí sí hubo los países invitados, los países que también se afectan, por eso no endosaron ese documento, porque dicen que no hay compensación por la exploración de estos minerales, de estos recursos en sus países. Y Brasil se afecta directamente porque es uno de los que más tienen Claro, minerales claro, sí. críticos y es esencial para las empresas de tecnología. Entonces, lo que se vio, la verdad, es que había no había acuerdo en los temas que serían más sensibles, es decir, los temas que ya son como una unanimidad. Hay que proteger a los niños online. Sí, Eso claro. es Sí, cierto. y en ese sentido, claro, es un poco, y esto lo hemos evaluado aquí en muchas ocasiones en mirada semanal, ¿no? Un poco como una manera de ver, ¿no? Una representación de lo que es el estado del multilateralismo en nuestro tiempo presente, ¿no? O sea, las dificultades que se tiene para conversar, llegar a acuerdos, ¿no? Y sobre todo, y muchísimo más, si los acuerdos son por unanimidad, ¿no? Sin embargo, un poco me gustaría también plantear, claro, lamentablemente el episodio de hoy no contamos con Marisabel por razones laborales, pues, pero me gustaría un poco también tu apreciación con respecto a, bueno, fue el único país de América Latina, ciertamente, sin embargo, un poco conversando recientemente, pues, con algunas personas que escucharon el episodio de la semana pasada, surge la duda, ¿no? O sea, de realmente es consciente Itamaraty, no tan solo su rol internacional, sino que de alguna forma sientes tú, no sé, me gustaría un poco tu apreciación. Macron, el G7, tiene como la idea de que Lula es influyente en la región, o eso, digamos, lo dan por sentado y de eso no se discute. Un poco me gustaría, me llamó la atención porque es un poco ver como la perspectiva al revés, ¿no? O sea, realmente se tiene la expectativa de que Lula siga teniendo algún tipo de influencia internacional en la región.
Sí, por Itamaraty la respuesta es sí. Ven Lula como un liderazgo de América Latina y llevar los temas de América Latina a las cumbres de los países ricos. Eso es lo que Itamaraty puntúa. Incluso cuando nosotros los periodistas les preguntaban si Lula estaba yendo solamente por Trump para hablar con Trump, decían no. Lula hay que ir a G7 porque es una cumbre muy importante, es un honor ser invitado todos los años y hay que elevar los temas de la región para la cumbre. Si Claro, no, por no decir que es prácticamente como un privilegio, ¿no? Porque consideremos que el viraje político también que hay en la región tan contrastante con la política exterior y sobre todo con el liderazgo, el elemento también simbólico, lo que representa Lula en la política de la región, ¿no? O sea, es algo que es llamativo, ¿no? sí, sí, y no se puede hablar de las economías más ricas del mundo sin Brasil. Entonces, eso también hay que considerarlo. Pero del punto de vista del gobierno, además del tema electoral, si no fuera las elecciones de este año, iban a ir justamente porque ven, y incluso hay críticas de que Lula no hizo tanto para se poner como el liderazgo de la región en este su último mandato, este tercer mandato. Hizo más en el primer, en el segundo. Y incluso con el acuerdo Mercosur y Unión Europea, se esperaba más de Brasil, que a Brasil fuera a articular más. Pero ahí hay también los problemas de la región, las disputas, que es los dos países más grandes del Mercosur, que son Argentina y Brasil, están en puntos Las ideológicos antípodas, claro, claro, distintos. claro. No, y sobre todo que ese aspecto también me resulta importante, sobre todo porque, sobre todo particularmente Mercosur, después de este acuerdo tan esperado que se tomó tanto tiempo en llevarse a cabo, ¿no? De alguna manera, la voz de Brasil allí es básicamente también tuvo esa representatividad, y eso es un poco la pregunta, ¿no? Tuvo esa representatividad de lo que es también los intereses de ese acuerdo firmado o sobre el tema de este acuerdo, digamos, pasó desapercibido en este G7. No, no, no. Totalmente no pasó desapercibido. Incluso hubo una reunión de Lula con Ursula von der Leyen y Antonio Costa para discutir los temas incluso de la carne brasileña, porque hubo el acuerdo, cerró el acuerdo después de 25 años. Sin embargo, semanas después, la Unión Europea impuso un bloqueo a la carne brasileña. Entonces, Mm. están surgiendo los problemas del acuerdo y Lula fue ahí no solo para tal vez hablar con Trump, pero para hablar con Ursula von der Leyen. Era importante que ocurriera esta reunión. Y ahí también en G7 fue anunciado que Mercosur y Japón van a iniciar sus negociaciones. Ahora vamos a tener la cumbre de Mercosur en Paraguay y ahí van a anunciar oficialmente el comienzo de las negociaciones para un acuerdo Mercosur-Japón. Entonces fue un momento de poner a Mercosur más allá de las negociaciones que ya tiene. Es un intento de Mercosur se expandir para hacer más y más acuerdos, justamente en el contexto de un multilateralismo en ataque por parte de Trump, hacer más y más acuerdos comerciales con otros países para tener otras opciones más allá de Estados Unidos y China, ¿no? Y evidentemente, pues Mirada Semanal estará muy pendiente de lo que ocurre allí en Paraguay sobre esta reunión, pero me gustaría ya antes de finalizar incorporar a Manolo para que haga también sus consideraciones. Adelante, Manolo. No, mi pregunta, Carolina, se refiere otra vez a la política interna brasilera a propósito del papel del PT. ¿Tiene el músculo que el partido tuvo hace años o se ha debilitado en la línea de otros grandes partidos de América Latina en los últimos tiempos? Tremenda Es pregunta. una buena pregunta. Sí, sí, todavía tiene mucha fuerza. Creo que
es posible comparar un poco a PT lo que también pasa con el peronismo de Argentina. Todavía tiene su músculo, tiene su fuerza, especialmente en los estados del norte y nordeste de Brasil. Sin embargo, la misma forma que tiene su músculo, también tiene sus en contras. Entonces, el apoyo es tan grande cuanto el rechazo a PT. Y ¿No? Y eso sobre es todo que tiene esa particularidad tan personalista en la figura de Lula, ¿no? de Que eso es lo Lula. que paradójicamente mucha gente podía pensar, bueno, pero es el candidato fuerte, sí, pero también tiene un desgaste político importante que afecta, ¿no? También. Sí, sí, y es un desgaste incluso que se pregunta qué va a hacer en las próximas elecciones, porque no va a poder a concurrir más, va a Porque ser, tampoco es un chaval, ¿eh? Tampoco es un muchacho, ya, ya tiene sus años sí, tiene también. 80 años y todavía no hizo un heredero, se puede Ujú. decir así, de su personalidad. Entonces, el PT necesita muy fuertemente de Lula y el PT tiene peleas internas gigantescas, peleas ideológicas. Hay la parte que quiere que el partido, el gobierno va más a la izquierda, hay parte que dice no, hay que negociar con el centro. Entonces, PT, la respuesta corta es sí, tiene todavía este músculo, pero hay otras fuerzas ahora tan grandes cuanto el bolsonarismo es tan grande también, no es una fuerza que perdió su espacio. Y hay el centrão en Brasil, el centro es un poder muy fuerte en Brasil. Claro, y en ese Ya, sentido, y pues, de ujú. eso te quería preguntar, ¿esas fuerzas políticas están bien estructuradas en términos partidistas o son expresiones de líderes locales, de líderes regionales más o menos importantes? Es decir, ¿en qué medida hay una desinstitucionalización o no del resto de las fuerzas políticas de Brasil? Sí, bien, por la parte del bolsonarismo no es tan partidista. Hoy el bolsonarismo está conectado con el Partido Liberal, PL. Sin embargo, si el nombre Bolsonaro cambia a otro partido, todo va a otro partido. Entonces es donde el nombre Bolsonaro se va. Y ahí también hay peleas internas. Incluso ayer hubo un video de la mujer de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, atacando a Flavio Bolsonaro. Entonces, la familia Bolsonaro pelea internamente, la fuerza del bolsonarismo pelea y ahí el PL, el partido, sirve más para dar esta institucionalización al movimiento bolsonarista, de que es distinto del PT, donde el partido es fuerte. En el bolsonarismo, el movimiento, la familia Bolsonaro es fuerte. Y ya sobre el centrão es como casi una idea, son varios partidos juntos que circulan algunos nombres. Entonces tenemos nombres como Gilberto Kassab, que es muy antiguo en la política brasileña, ha sido alcalde de São Paulo y hoy decide mucho por el Centrão. Hay los presidentes del Senado y del Congreso que son de este centro político y también son muy influentes, especialmente el de Senado, que es David Alcolumbre. Entonces son varios nombres de peso en el centrão, pero es más una idea de centro que a veces no es de centro. El centrão puede Sí, es ir a como la más derecha y tercera a la izquierda. fuerza, más tercer elemento, Es, ¿no? Tercer factor más que sí, estrictamente en el espectro ideológico, ¿no? Claro. sí, justamente, pero no es tan institucionalizado, es más una idea, un nombre que hay un centrão. Claro, claro, ¿no? Y en ese sentido, pues ya sobre el final, Carolina, muchísimas gracias por participar con nosotros. Es una última cosa que sí me gustaría un poco, también retomando este tema del centro, ¿no? Y de esa dinámica interna del propio PT,
habida cuenta su historia, su influencia y también, bueno, lo que representa también para nosotros politólogos que estudiamos tanto lo que son los partidos políticos grandes, ¿no? De América Latina, de las democracias de América Latina, particularmente hablando de ese tema de democracia, ¿cómo estaba este tema de la democracia interna también del PT, ¿no? Porque obviamente cualquier persona que mire desde afuera siempre es inevitable la pregunta, ¿no? Bueno, el PT con tantas personas, con tantos liderazgos regionales, con tanta representación parlamentaria, con tantas figuras, ¿no? No ha podido parir otra alternativa de liderazgo que no sea Lula, ¿no? O sea, un poco la pregunta, digamos, bien intencionada, ¿no? Para lo que ha sido el PT de este último lustro, ¿no? Sí, sí, el tema de la democracia fue el tema que abrazó, que el PT abrazó en las últimas elecciones entre Lula y Bolsonaro, fue una competencia de democrático y el antidemocrático. Ahora no es el tema de estas elecciones, eso me llama la atención. Se volvió un tema más del nacionalismo, entonces es la soberanía, el No, y que nacionalismo de la aparte, soberanía. claro, y que aparte, y disculpa que te interrumpa, pero es que aparte está el tema de cierta injerencia, pues, por parte abierta, Sí, ¿no? De parte de la Casa Blanca, ¿no? sí, sí. Y ahí que hay una competencia de nacionalismo. ¿Quién ama más a Brasil y quién defiende más a Brasil? Entonces, son dos visiones distintas y ahí no se ve la palabra democracia. No es un tema de estas elecciones. Eso es muy curioso porque fue el tema de las elecciones pasadas. Claro, y sobre todo que también es interesante porque, bueno, sigue siendo una de las tareas pendientes este tema de la reconstrucción o por lo menos amainar ese esquema de extremismo tan marcado, tan fuerte que ha tenido la política brasileña en las últimas dos elecciones y que ciertamente está planteada nuevamente aquí y que, bueno, de alguna manera Brasil necesita ser también un país de reencuentros, ¿no? Y que de alguna manera el que haya un adversario político no significa que sea el enemigo del país, ¿no? Y un poco es una crítica tanto al PT como también al Partido Liberal, ¿no? O sea que a veces uno escucha tanto las piezas de campaña como la conversación normal de la política y los ataques son fulminantes, o sea, casi como que, bueno, el agente naranja es el otro, ¿no? Entonces, Sí. evidentemente, esas son cosas que obviamente son preocupantes considerando el peso, ¿no? Y la influencia también que ejerce para la democracia latinoamericana, la política interna, la política doméstica, ¿verdad? De Brasil. Ujú. Pero bueno, de verdad, te agradezco mucho tu tiempo. Solamente quisiera aprovechar, antes de cerrar, ¿no? Quisiera aprovechar. Manolo, creo que tienes abierto el micrófono. ¿Tú quieres hacer una última intervención? ¿No? Ok. Entonces, retomando un poco, básicamente quisiera aprovechar esta última frase del programa. Voy a colocar en los enlaces a este episodio, voy a colocar algunas informaciones, enlaces que son de mucha utilidad para aquellas personas que quisieran en este momento ayudar en varias maneras, ¿no? No tan solo con dinero o incluso acopios de materiales, de insumos médicos para Venezuela, sino también voy a colocar aquí abajo varios enlaces en los que de alguna manera también pueden colaborar con la identificación de las víctimas. Hay muchas personas que todavía siguen, ahorita según últimas estimaciones son 35.000, más de 35.000 personas las que están ahorita mismo desaparecidas y ciertamente esto ha sido una labor muy difícil desde el punto de vista logístico y humano y bueno, hemos puesto a disposición algunas de estas páginas. Una de ellas es la página desaparecidosterremotovenezuela.com, que ha sido, digamos, la que más se ha utilizado ahorita y que, bueno, es un recurso para contactar a familiares, ¿no? Sabemos que ahorita mismo los venezolanos estamos regados por todo el mundo y evidentemente es una preocupación regular, ¿no? Entonces, esto es un recurso también para aquellas personas que quieran participar y que quieran también colaborar de alguna manera. Hay varios enlaces aquí en la descripción de este episodio para que puedan ayudar a aliviar un poco el difícil momento que nos ha tocado
vivir, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por este espacio, ¿no? Porque yo sé que temáticamente se sale un poco, pero bueno, es el gran tema de esta semana y no podemos dejarlo pasar de lado, ¿no? Sin embargo, ya para cerrar, Carolina, me gustaría un poco saber si has sabido de algo, sobre todo en materia de cooperación internacional. ¿Hay algo que haya iniciado Brasil particularmente hacia esta tragedia que vive Venezuela en estos últimos días? Sí, lo que yo supe que entre hoy y ayer el gobierno brasileño ofreció hospitales de campaña, entonces hospitales móviles para Venezuela y ayudar con recursos, personal para identificar las víctimas, ayudar las víctimas que son, todavía no sabemos ni el número, justamente miré ahora un poco y se pasa de 500 ya muertos. Entonces, el Brasil, yo que lo supe, fue uno de los primeros que se solidarizó y se puso en coordinación, y es lo que tienen de la región, más capacidad, ¿no? Que de recursos, recursos de salud incluso, y con una frontera gigantesca con Venezuela. Entonces, Claro, claro, claro. Así que bueno, estaremos muy atentos a cómo se vayan desarrollando también las cosas en Venezuela. Como lo comentaba al principio del programa, sobre este tema vamos a volver para la semana que viene, un poco más, con más datos, con más certidumbre, un poco. Recién ayer, mientras grabamos este programa, recién ayer se recibieron, empezaron a llegar algunos contingentes de distintos países para ayudar a la labor, sobre todo a la labor de rescate, que es la más apremiante, la más acuciante. Así que bueno, estaremos muy atentos a esto. Y Carolina, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, estaremos en contacto sobre esta Brasil electoral de este año, muy probablemente en el futuro, en el futuro próximo. Así que gracias por acompañarnos. gracias a ti. Cuenten conmigo para hablar de esta política tan compleja que es Brasil. A veces ni nosotros entendemos. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Hasta aquí te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.